Mi hijo salió de viaje de negocios y me dejó cuidando a mi nieto autista de 10 años, que nunca había dicho ni una sola palabra. Pero tan pronto como la puerta se cerró, él me miró a los ojos y susurró con una voz clara: «Abuelita, no te tomes el vino que te dio mi papá. Él planeó algo malo para ti». Se me heló la sangre. Aquella botella cara estaba en mi refrigerador, esperando el momento perfecto para ser abierta. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Nunca imaginé que a los 68 años mi vida pudiera ponerse de cabeza de esa manera. Siempre fui una mujer independiente, viuda desde hace 5 años, viviendo sola en mi casa cómoda en una zona residencial tranquila. Mi hijo Rafael era todo para mí, incluso con nuestros altibajos a lo largo de los años. Él era ejecutivo de una gran empresa, siempre viajando, siempre demasiado ocupado para visitar a su madre con frecuencia. Cuando me llamó aquel martes pidiendo un favor enorme, no lo pensé 2 veces. «Mamá, necesito mucho tu ayuda. Tengo un viaje urgente para cerrar un negocio importante y no tengo con quién dejar a Pedro. Su niñera renunció de última hora y tú sabes lo difícil que es encontrar a alguien que sepa tratar con él». Pedro era mi nieto de 10 años, un niño hermoso, de cabello oscuro y ojos castaños profundos, diagnosticado con autismo severo desde los 3 años. Nunca había dicho una palabra en su vida. Vivía en su propio mundo, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, evitando el contacto visual, fascinado por sus carritos de juguete que organizaba en filas perfectas durante horas y horas. Yo amaba a ese niño con toda mi alma, pero confieso que siempre me sentí perdida a su alrededor. ¿Cómo acercarme a un niño que parecía estar detrás de un vidrio invisible? ¿Cómo demostrar mi amor cuando cada intento de abrazo lo hacía encogerse y alejarse? «Claro, hijo, puedes traer a Pedro. Estaré feliz de cuidarlo», respondí, sintiendo esa mezcla de amor y ansiedad que siempre venía cuando pensaba en pasar tiempo con mi nieto. Rafael llegó el viernes por la tarde con Pedro y 2 maletas enormes. «Traje todo lo que necesita, mamá. Su rutina está escrita aquí», dijo entregándome una carpeta con instrucciones detalladas. «Es muy importante seguir exactamente lo que está escrito. Cualquier cambio puede dejarlo muy alterado». Miré las páginas y páginas de instrucciones. Horarios rígidos para todo. Despertar a las 7 de la mañana. Desayuno siempre con los mismos alimentos. Baño a las 8 de la noche. Dormir a las 9 en punto. Nada de ruidos fuertes, nada de visitas, nada que rompiera la rutina establecida. «Ah, casi lo olvido», dijo Rafael volviendo al coche. Regresó cargando una botella de vino en una caja elegante. «Compré esto para ti, mamá. Es un vino francés carísimo que sé que te va a encantar. Guardé una sorpresa especial para que celebremos cuando vuelva, pero puedes abrirla cuando quieras durante la semana. Te lo mereces». Me quedé sorprendida. Rafael nunca había sido de tener gestos así de generosos. Solía darme regalos en Navidad y en mi cumpleaños, siempre cosas prácticas y sin mucho afecto. Un vino caro parecía fuera de lo común para él. «Qué gentileza la tuya, hijo», dije tomando la caja. La botella era pesada y la etiqueta estaba en francés, con un escudo dorado. Parecía realmente cara. «Usted se merece lo mejor», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Disfruta la semana con Pedro. Voy a estar fuera por 7 días. Cualquier cosa, márcame». Después de más instrucciones sobre la medicación de Pedro, los números de emergencia y sus preferencias alimenticias, Rafael finalmente se fue. Me quedé en la sala con mi nieto, que estaba sentado en el piso organizando sus carritos en filas coloridas, completamente ajeno a todo a su alrededor. «Bueno, Pedro, seremos solo nosotros 2 por los próximos días», hablé suavemente, sabiendo que probablemente ni me estaba escuchando. Los primeros 2 días fueron exactamente como esperaba. Pedro despertaba a la hora exacta, comía su desayuno sin mirarme, pasaba horas jugando con sus carritos, aceptaba el baño y la comida en los horarios establecidos y se iba a dormir sin hacer ruido. Era como cuidar a un fantasma silencioso que habitaba mi casa.
Yo intentaba conversar con él, aún sabiendo que no habría respuesta. ¿Quieres ver la tele, cariño? ¿Qué tal si dibujamos juntos? La abuela hizo tu merienda preferida. Nada, solo el silencio y esa mirada distante que nunca se fijaba en mí. En la noche del segundo día, después de acostar a Pedro, bajé a la cocina sintiéndome agotada emocionalmente. Cuidarlo no era físicamente cansado, pero el vacío de esa interacción me dejaba destrozada. Miré el refrigerador y recordé el vino que Rafael me había dado. ¿Por qué no?, pensé. Me merezco un gusto después de estos días. Tomé la botella y la puse en la barra, admirando la etiqueta elegante. Estaba a punto de buscar el sacacorchos cuando escuché un ruido proveniente de la escalera. Me di la vuelta y casi dejo caer la botella. Pedro estaba parado en el último escalón, mirándome fijamente. Pero no era la mirada vaga de siempre. Era una mirada intensa, enfocada, llena de intención. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Pedro? Deberías estar durmiendo, cariño», hablé gentilmente, dando un paso hacia él. Él no se movió. Continuó mirándome con esos ojos castaños que de repente parecían tan presentes, tan conscientes. Y entonces, por primera vez en 10 años de vida, mi nieto abrió la boca y habló. «Abuelita, no te tomes el vino que te dio mi papá. Él planeó algo malo para ti». Las palabras salieron claras, perfectas, con una voz suave pero firme. Sentí que mis piernas flaqueaban y tuve que apoyarme en la barra para no caer. La botella de vino se resbaló de mi mano y cayó al suelo, haciéndose 1000 pedazos. El líquido rojo oscuro se esparció por el piso blanco como sangre. Tú hablaste», susurré con la voz temblando. «Pedro, ¿puedes hablar?». Él bajó el último escalón y caminó hacia mí, evitando los vidrios rotos. Por primera vez en su vida, me miró directamente a los ojos y tomó mi mano. «Siempre pude hablar, abuelita. Solo no podía dejar que nadie lo supiera, principalmente mi papá». Mi mundo entero se derrumbó en ese momento. 10 años. 10 años de silencio, de terapias interminables, de sentirme impotente por no poder llegar a mi nieto. ¿Y él podía hablar todo el tiempo? «No entiendo», logré decir, todavía en shock. «¿Por qué nunca hablaste? ¿Por qué fingías?». «Porque mi papá me obligó», dijo Pedro, y vi lágrimas comenzar a rodar por su rostro. «Desde que yo tenía 4 años, él dijo que si yo hablaba con cualquier persona, te iba a lastimar. Iba a hacerte cosas malas y después me iba a mandar lejos para nunca más verte de nuevo». Sentí que el estómago se me revolvía. Jalé una silla y me senté antes de que mis piernas cedieran completamente. Pedro se sentó a mi lado, todavía sosteniendo mi mano con fuerza, como si tuviera miedo de que yo desapareciera. «Pero, ¿por qué, Pedro? ¿Por qué tu papá haría eso?». «Por el dinero del abuelo», respondió con una madurez aterradora para un niño de 10 años. «Yo escucho todo, abuela. Escucho sus llamadas, las conversaciones tarde en la noche. Él cree que no entiendo, pero entiendo todo». Mi esposo había muerto hace 5 años, dejando una herencia considerable. La mayor parte se había quedado conmigo, pero había una cláusula en el testamento que dejaba todo a Rafael en caso de que yo muriera. Era una cantidad significativa. La casa, los ahorros, las inversiones, fácilmente más de 10 millones de pesos. «El vino», dije, mirando el líquido rojo todavía esparciéndose por el suelo. «¿Qué tiene el vino?». «Veneno», dijo Pedro simplemente, y se me heló la sangre. Yo vi cuando él lo preparó. Él no sabe que sé leer y observar. Tomó un frasco con un líquido extraño y lo puso en la botella. Lo escuché hablando por teléfono con alguien, diciendo que sería rápido y que parecería un ataque cardíaco. Me cubrí la boca con la mano, sintiendo náuseas. Mi propio hijo estaba planeando matarme. Y había usado a mi nieto, forzando a un niño de 4 años a vivir una mentira terrible por años. Todo por dinero. «¿Cuántos años tenías cuando te obligó a quedarte en silencio?», pregunté con la voz ronca. 4. Era pequeño, pero me acuerdo de todo», dijo Pedro,
limpiándose las lágrimas. Estaba jugando y empecé a cantar una canción. Mi papá se enojó mucho. Me encerró en el cuarto oscuro y dijo que si volvía a hablar pasarían cosas malas. Dijo que te lastimaría, que te haría sufrir y que después me pondría en un lugar donde nunca más vería a nadie que yo amara. Un niño de 4 años aterrorizado hasta el silencio. Mi corazón se partió en pedazos imaginando lo que pasó Pedro, fingiendo ser autista no verbal, viviendo con este secreto horrible, protegiendo a su abuela de la única manera que sabía. Dios mío, Pedro, ¿cargaste con esto tú solo por todos estos años? Él asintió. Tenía mucho miedo, pero cuando dijo que te iba a dejar conmigo esta semana y me dio el vino para dártelo, supe que tenía que contarte. No puedo dejar que te lastime, abuelita. Eres la única persona que me mira con amor de verdad, incluso creyendo que yo no me doy cuenta. Abracé a mi nieto por primera vez, y en vez de encogerse como siempre hacía, se acurrucó en mí y lloró. Lloramos juntos ahí en la cocina, rodeados de vidrios rotos y vino envenenado, mientras el peso de años de mentiras y manipulación finalmente salía a la luz. Nunca voy a dejar que nada malo te pase, le prometí, y nunca más vas a necesitar quedarte en silencio, nunca más. Pero incluso mientras hacía esa promesa, mi mente ya estaba corriendo. Rafael volvería en 5 días. Él esperaría encontrar mi muerte accidental, heredaría todo, y Pedro continuaría preso en aquella mentira terrible. Yo necesitaba actuar rápido y con inteligencia. Pedro, necesito que me cuentes todo lo que sabes, cada detalle, cada conversación que escuchaste, todo lo que viste. ¿Puedes hacer eso? Él asintió, limpiándose la cara. Puedo. Me acuerdo de todo. Pasamos horas conversando esa noche. Limpié el vino derramado con cuidado, recogiendo los vidrios rotos y guardando todo en bolsas de plástico separadas. Algo me decía que aquella botella rota sería una evidencia importante. Pedro me contó cosas que hicieron que se me helara la sangre. Él no era solo inteligente, era brillante. A los 4 años, cuando Rafael lo forzó al silencio, Pedro ya sabía leer. En los años siguientes, desarrolló habilidades sorprendentes justamente porque nadie le prestaba atención. Cuando hay gente cerca, finjo que no entiendo nada, explicó. Me quedo meciéndome, mirando al piso, organizando mis carritos. Las personas hablan frente a mí como si fuera invisible. Médicos, terapeutas, maestros, todos creen que no comprendo. Pero tú comprendes todo, dije, maravillada y horrorizada al mismo tiempo. Todo. Leo los reportes médicos cuando mi papá los deja en la mesa. Escucho sus conversaciones. Sé que tiene muchas deudas, abuela. Deudas de juego, de inversiones malas. Está desesperado por dinero. Rafael siempre pareció exitoso por fuera. Ropa cara, coche importado, departamento en una zona exclusiva como Polanco. Nunca imaginé que todo fuera una fachada construida sobre deudas crecientes. ¿Él habló con alguien sobre el veneno?, pregunté, todavía procesando la magnitud de la traición. Con un hombre llamado Dr. Carvajal. No sé si es médico de verdad o si es solo un apodo. Escuché a mi papá decir que el Dr. Carvajal conseguiría algo indetectable, que parecería muerte natural para una señora de tu edad. Sentí un escalofrío. Rafael había planeado todo meticulosamente. No fue un impulso, fue premeditación fría. Hay más, continuó Pedro, con la voz más baja. Él ha estado investigando sobre autismo y sobre cómo las personas autistas no son testigos confiables. Lo leí en su computadora. Se está preparando por si alguien sospecha algo. Va a decir que soy un niño con discapacidad mental severa y que cualquier cosa que yo diga no tiene valor. La profundidad de la maldad de mi hijo era difícil de procesar. No solo me estaba matando por dinero, sino que había transformado a su propio hijo en una herramienta y en una garantía contra las consecuencias. Pedro, ¿hay algo más que no me hayas contado?, pregunté gentilmente. Cualquier detalle puede ser importante. Él dudó, mordiéndose el labio. Hay documentos. Mi papá guarda papeles en una carpeta azul en su despacho. Ya los leí cuando él sale.
Tiene anotaciones sobre ti, sobre tu salud, sobre el testamento del abuelo. Y tiene planes. ¿Qué tipo de planes? Planes sobre qué hacer después. ¿Cómo va a fingir estar destrozado con tu muerte? ¿Cómo va a organizar el funeral? Hasta ensayó lo que le va a decir a la gente, dijo Pedro, y sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Hay una nota que dice: asegurar que el niño continúe silencioso. Métodos más permanentes si es necesario. Se me heló la sangre. Rafael estaba considerando hacer algo permanente con Pedro si creía que el secreto estaba en riesgo. Él nunca te va a lastimar, prometí, jalando a mi nieto cerca. No lo voy a permitir, pero necesitamos ser muy listos sobre cómo manejar esto. Miré el reloj. Era casi medianoche. Teníamos 5 días hasta que Rafael volviera. 5 días para reunir pruebas, hacer un plan y asegurar que mi hijo enfrentara las consecuencias de sus actos sin poner a Pedro en peligro. Primera cosa, dije, vas a seguir fingiendo. Cuando estemos solos, puedes hablar conmigo, pero si alguien viene aquí, necesitas volver a ser el Pedro que todos conocen. ¿Puedes hacer eso? Hago eso desde hace 6 años, abuela, dijo con una tristeza que me partió el corazón. Puedo continuar por unos días más. Segundo, vamos a documentar todo. Voy a conseguir grabar las conversaciones de tu papá si él llama. Voy a fotografiar esos documentos que mencionaste. Y vamos a guardar este vino como evidencia. Pedro asintió. Puedo ayudar. Sé usar la computadora, el celular, todo. La gente subestima a los niños autistas. Creen que no podemos hacer nada. Pasé el resto de esa noche haciendo un plan. Llamé a mi abogado de confianza, el licenciado Enrique, dejando un mensaje diciendo que necesitaba hablar urgentemente sobre actualizar mi testamento. También llamé a mi doctora, la doctora Almeida, agendando una consulta de emergencia. Cuando salió el sol, Pedro estaba durmiendo en el sofá, agotado emocionalmente. Lo cubrí con una manta y me quedé observando a aquel niño extraordinario que había sido forzado a vivir una mentira terrible por tanto tiempo. Rafael iba a pagar por lo que hizo, no solo por intentar matarme, sino por robar años de la infancia de su propio hijo, por transformarlo en una herramienta y mantenerlo prisionero del silencio a través del miedo. A las 9 de la mañana, Rafael llamó. Forcé mi voz para sonar normal y alegre. «Hola, hijo. ¿Cómo va el viaje?» «Todo excelente, mamá. ¿Cómo está Pedro?» «Como siempre, calladito, jugando con sus carritos. Está todo bajo control». «¿Abrió el vino que le di?», preguntó, y pude detectar una ansiedad mal disimulada en su voz. «Todavía no. Lo estoy guardando para una ocasión especial». Mentí suavemente, observando a Pedro despertar en el sofá y mirarme atentamente. Hubo una pausa. «No necesita esperar, mamá. Es para que usted lo disfrute durante la semana. Ábralo hoy en la noche. Relájese un poco. Usted se lo merece». La insistencia era perturbadora. Él estaba ansioso de que yo bebiera pronto. «Tal vez lo abra hoy, sí. Gracias de nuevo por la gentileza, hijo». Después de colgar, Pedro vino hacia mí. ¿Estaba nervioso? Sí, ansioso de que beba el vino. «Quiere que parezca accidental pronto, antes de que alguien pueda intervenir», dijo Pedro con aquella madurez aterradora. «Leí sobre venenos. Los que actúan rápido causan síntomas que pueden confundirse con problemas cardíacos, principalmente en personas mayores». ¿Cómo un niño de 10 años sabía tanto sobre venenos? Pero entonces recordé que Pedro pasó años leyendo todo lo que estaba a su alcance, aprendiendo solo, observando el mundo con una inteligencia que nadie percibía. «Vamos a empezar a reunir pruebas», dije. «Primero, necesito ir al departamento de tu papá». Pedro me miró sorprendido. «¿Cómo vamos a entrar?» «Tengo una llave de repuesto. Tu papá me la dio hace años para emergencias. Él no se acuerda, pero yo todavía la tengo». 2 horas después, estábamos en el departamento de Rafael. El lugar era lujoso pero frío, decorado para impresionar pero sin alma. Pedro me guió directo al despacho. «La carpeta azul está en ese cajón», señaló. «Tiene contraseña electrónica». «¿Te sabes la contraseña?» «Claro.
Mi papá usa la misma para todo, su fecha de nacimiento al revés. Tecleé los números y el cajón se abrió. Ahí estaba la carpeta azul, llena de documentos que probarían la premeditación de Rafael. Tomé foto de cada página. Había anotaciones sobre mi rutina, sobre cuándo solía estar sola, sobre mi salud cardíaca. Tenía hasta una copia de mi testamento con cálculos en los márgenes sobre cuánto heredaría. Pero el documento más perturbador era uno que tenía el título Plan de Acción. Era un paso a paso detallado de cómo Rafael pretendía matarme y salir impune. La frialdad de las anotaciones era aterradora. Etapa 1. Administrar sustancia vía vino premium. La víctima aprecia los buenos vinos y no desconfiará. Etapa 2. Esperar 48-72 horas para síntomas. Etapa 3. Descubrir el cuerpo. Mostrar shock convincente. Etapa 4. El médico declarará ataque cardíaco natural. Etapa 5. Funeral rápido. Cremación para evitar exámenes posteriores. Mis manos temblaban fotografiando aquello. Mi propio hijo había escrito eso. Había planeado mi muerte como si fuera un proyecto de trabajo. «Hay más», dijo Pedro, señalando otro cajón. «Ahí guarda los estados de cuenta bancarios que esconden las deudas». Fotografié todo. Deudas de casinos en línea, préstamos con intereses absurdos, inversiones desastrosas. Rafael estaba hundido en casi 5 millones de pesos de deudas. Mi herencia sería apenas lo suficiente para salvarlo. «Abuela, mira esto». Pedro sostenía un sobre. Adentro había un recibo de pago para Dr. Carvajal, servicios consultivos especializados. El valor, 200,000 pesos. 200,000 pesos por el veneno y por el silencio de quien lo suministró. Salimos del departamento con cientos de fotos en mi celular, evidencias que probarían todo. Pero aún necesitábamos una cosa más: el propio veneno. Cuando volvimos a mi casa, comencé a investigar sobre venenos indetectables. Descubrí que muchos de ellos solo podían ser identificados en pruebas toxicológicas específicas, si el forense sabía exactamente qué buscar. Si Rafael había planeado hacerlo parecer un ataque cardíaco, probablemente el veneno elegido causaría síntomas cardiovasculares. «Necesitamos probar el vino», le dije a Pedro. «Pero no puedo simplemente llevarlo a una farmacia y pedir que lo analicen sin levantar sospechas». Pedro pensó por un momento. «¿Y si lo llevamos con la doctora Almeida? Agendaste consulta con ella. Podrías contarle la verdad». Era arriesgado, pero tenía sentido. La doctora Almeida era mi médico desde hacía 15 años. Confiaba en ella completamente. En la consulta esa tarde, llevé una muestra del vino que había recogido del suelo antes de limpiar. Le expliqué todo a la doctora Almeida, mostrándole las fotos de los documentos de Rafael. Ella se puso pálida al escuchar mi historia. «Celia, esto es muy serio. Necesitamos involucrar a la policía inmediatamente». «Todavía no», pedí. «Necesito hacer esto de la manera correcta. Si vamos a la policía o al Ministerio Público ahora, Rafael va a tener tiempo de prepararse, de destruir evidencias, de crear una defensa. Y va a usar a Pedro contra nosotros, diciendo que es un niño autista y que cualquier testimonio suyo es fantasioso». «¿Pedro no es autista?», preguntó sorprendida. «Es una larga historia, pero no, él no es no verbal. Mi hijo lo forzó al silencio hace años». La doctora Almeida sacudió la cabeza, horrorizada. «Voy a mandar a analizar esta muestra de vino al laboratorio particular de un colega de confianza. Tendremos los resultados en 2 días. Pero Celia, si es realmente veneno, vamos directo a la policía». Estuve de acuerdo. 2 días. Teníamos 2 días para conseguir más evidencias antes de involucrar a las autoridades. Esa noche, Pedro me ayudó a configurar una aplicación de grabación en mi celular. «Si mi papá llama de nuevo, podemos grabar la conversación», explicó, manipulando el teléfono con una habilidad que me impresionó. «Y hay una cosa más que podemos hacer». «¿Qué?» «Podemos hacerlo confesar. Si le haces las preguntas correctas, sin parecer que desconfías, él puede acabar hablando de más». La idea era buena, pero arriesgada. Si Rafael percibía que yo sospechaba,
Podría cambiar los planes, desaparecer o algo peor. Voy a pensar en cómo abordar eso, prometí. Rafael llamó nuevamente al día siguiente. Apreté el botón de grabar antes de contestar. Hola, hijo. ¿Todo bien? Todo bien, mamá. Solo llamando para saber cómo estás. ¿Abriste el vino? Respiré hondo. Sabes, Rafael, estaba pensando, ¿por qué fuiste tan generoso de repente? No es propio de ti gastar tanto dinero en mí. Hubo una pausa. ¿No puedo ser gentil con mi madre? Puedes, claro. Solo me pareció inusual. ¿Andas bien económicamente? ¿No tienes problemas? ¿Por qué preguntas eso? Intuición de madre. Te has visto estresado últimamente. Si necesitas ayuda, puedes contarme. Tú sabes. Otra pausa, más larga. Mamá, estoy bien. Solo quise tener un gesto bonito. ¿Va a abrir el vino o no? La insistencia era cada vez más clara. Voy a abrirlo hoy en la noche. Estaba esperando el momento correcto para apreciar algo tan especial. Excelente, disfrútelo. Ah, ¿y mamá? No necesita esperar ocasión especial para nada. Usted ya tiene edad para disfrutar las cosas cuando tiene ganas. Ya tiene edad. Las palabras tenían un peso siniestro, como si él estuviera diciendo que yo no tenía mucho tiempo de vida restante. Después de que colgué, Pedro escuchaba la grabación conmigo. Está nervioso, observó. Tiene miedo de que no bebas. O tal vez esté impaciente por heredar pronto, respondí amargamente. Los resultados del laboratorio llegaron al día siguiente. La doctora Almeida me llamó con voz seria. Celia, el vino contiene una sustancia llamada aconitina. Es un veneno derivado de la planta acónito, extremadamente tóxico. En una dosis como la que estaba en esa botella, causaría un paro cardíaco en cuestión de horas. Y lo peor, sin pruebas específicas, pasaría desapercibido en una autopsia estándar. El médico declararía muerte natural por ataque cardíaco. Sentí que el estómago se me revolvía. Era real. Mi hijo realmente quería matarme. Necesita ir a la policía ahora, insistió la doctora Almeida. Tengo el dictamen aquí. Es evidencia concreta. Un día más, pedí. Solo un día más. Rafael vuelve mañana. Quiero que él se entregue solo. ¿Cómo? Miré a Pedro, que estaba escuchando todo con esos ojos inteligentes. Tengo un plan, pero va a exigir que yo sea una buena actriz. Pasé el resto del día preparando todo. Llamé al licenciado Enrique, mi abogado, y le conté toda la historia. Él se quedó en shock, pero aceptó ayudarme. Voy a preparar documentos de cambio de testamento, dijo. Y voy a estar presente mañana con un notario y agentes cuando confrontes a Rafael. Necesitamos garantizar que todo se haga legalmente y que las pruebas sean admisibles. También llamé a 2 amigas cercanas, Leticia y Marisa, pidiendo que vinieran a mi casa al día siguiente. Ellas no sabían los detalles, pero aceptaron estar ahí. ¿Va a ser como una emboscada?, preguntó Pedro. Más o menos. Tu papá va a llegar esperando encontrar una escena, pero va a encontrar otra completamente diferente. Esa noche ensayé con Pedro todo lo que necesitaba hacer. Él tendría que fingir ser autista no verbal frente a todos hasta el momento exacto en que yo le diera la señal. Entonces, él podría hablar y contar su versión de la historia. «Ya no tengo miedo, abuela», dijo Pedro antes de dormir. «Me cansé de fingir. Quiero poder ser yo mismo». «Mañana lo serás», prometí. «Y nunca más vas a necesitar esconder quién eres». Rafael llegaría a las 4 de la tarde del día siguiente. A las 3, mi casa estaba llena. El licenciado Enrique con un notario público, Leticia y Marisa. La doctora Almeida también vino, trayendo una copia del dictamen toxicológico. Puse la botella de vino rota, ahora dentro de una bolsa de plástico como evidencia, sobre la mesa de la sala. Al lado, todas las fotos impresas de los documentos que encontré en el departamento de Rafael. Pedro estaba sentado en el suelo, organizando sus carritos en silencio perfecto, interpretando el papel que fue forzado a vivir por años. Pero yo sabía que por dentro él estaba atento a cada detalle. Cuando sonó el timbre a las 4 en punto,
Respiré hondo. Era hora de confrontar a mi hijo. Abrí la puerta y Rafael entró sonriendo, cargando una maleta. «Hola, mamá. Qué gusto verte. ¿Cómo estuvo la semana?» Miró alrededor y su sonrisa murió al ver a todas las personas en la sala. «¿Qué está pasando?», preguntó, con la voz súbitamente tensa. «¿Por qué no entras y te sientas, hijo? Necesitamos conversar». Rafael entró despacio a la sala, su mirada recorriendo a cada persona presente. Vi cuando reconoció al licenciado Enrique, mi abogado, y al notario a su lado. Su expresión cambió de confusión a algo cercano al pánico. «Mamá, ¿qué significa todo esto?», preguntó, intentando mantener la voz calmada pero sin poder disimular la tensión. «Siéntate, Rafael», repetí, señalando el sillón en el centro de la sala, posicionado de forma que él quedara frente a todos nosotros. Él se sentó lentamente, poniendo la maleta a un lado. Sus ojos no dejaban de moverse, calculando, intentando entender la situación. «Primero, quiero que sepas que abrí el vino que me diste», comencé observando su reacción. Él se enderezó en el sillón, un destello de algo, esperanza tal vez, pasando por su rostro. «¿Y? ¿Te gustó?» «No exactamente. Sabes, tuve un pequeño accidente. Dejé caer la botella y se rompió en el piso de la cocina», continué, viendo el color irse de su rostro. «Qué lástima», murmuró. «Era un vino caro». «Lo era. 200,000 pesos caro, para ser más exacta». Él parpadeó confundido. «No costó todo eso. Fue caro, sí, pero no tanto». «Ah, no estaba hablando del precio del vino», aclaré, tomando el recibo que había encontrado en su departamento. «Estaba hablando del precio que le pagaste al doctor Carvajal por sus servicios consultivos especializados». El silencio que cayó en la sala fue ensordecedor. Rafael se puso blanco como el papel. «No sé de qué estás hablando», dijo, pero la voz le salió débil, sin convicción. «No sabes. Tomé el dictamen toxicológico. Entonces tal vez esto ayude a refrescar tu memoria. Es un dictamen del laboratorio analizando el vino que me diste. ¿Quieres saber lo que encontraron?» Rafael se levantó bruscamente. «No necesito escuchar esto. Estás delirando, mamá. Tal vez sea la edad, tal vez sea...» «Aconitina», interrumpí, leyendo del documento. «Veneno extraído de la planta acónito, letal en pequeñas dosis. Causa paro cardíaco que puede ser fácilmente confundido con muerte natural, principalmente en mujeres de mi edad». Él se tambaleó, apoyándose en el sillón. «Eso es absurdo. Alguien debió haber adulterado la botella. Yo nunca...» «Rafael, encontré tus documentos», dije, apilando las fotos impresas en la mesa. El plan detallado, las anotaciones sobre mi rutina, los cálculos sobre la herencia, todo. Mi hijo miró las fotos y después a mí. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que estaba acorralado. Sus facciones se endurecieron. «Invadiste mi departamento», acusó. «Esas evidencias fueron obtenidas ilegalmente». «Usé la llave que tú mismo me diste hace años para emergencias», respondí tranquilamente. «Y eso es irrelevante frente al hecho de que intentaste asesinarme». «No tienes pruebas de nada», gritó, perdiendo la compostura. «Son solo documentos que pueden significar cualquier cosa, y un análisis de vino que pudo haber sido contaminado por cualquier persona». «Tienes razón», estuve de acuerdo. «Solas, esas evidencias tal vez no fueran suficientes, pero hay una cosa más». Le hice una señal a Pedro. Mi nieto dejó de jugar con los carritos y se levantó. Rafael ni lo miró, enfocado en mí. «Pedro tiene algo que decir», anuncié. «Mamá, el niño es autista. Él no habla. Estás realmente delirando». «Hola, papá», dijo Pedro claramente, y Rafael se giró tan rápido que casi se cae. «¿Qué...?» Él respiraba con dificultad, mirando a su hijo como si viera un fantasma. «Puedo hablar», continuó Pedro, caminando hasta quedar a mi lado. «Siempre pude. Tú lo sabes. Tú me forzaste a quedarme en silencio desde que yo tenía 4 años». Rafael sacudió la cabeza frenéticamente. «No, eso no es posible. Él es...»
Él tiene autismo severo. Los médicos confirmaron basados en tus mentiras y en mi actuación forzada, respondió Pedro con una calma impresionante. Tú me amenazaste. Dijiste que si hablaba, ibas a lastimar a la abuela y a mandarme lejos para siempre. Él está mintiendo, gritó Rafael señalando a su hijo. Alguien le enseñó a decir eso. Esto es manipulación. Rafael, habló el licenciado Enrique por primera vez, su voz grave y autoritaria. Sugiero que dejes de incriminarte aún más. Ya tenemos evidencia suficiente para procesos penales y civiles. ¿Procesos?, rió Rafael amargamente. ¿Basados en qué? ¿En el testimonio de un niño que fingió ser autista toda la vida? Qué conveniente que empiece a hablar justamente ahora. Basados en intento de homicidio con premeditación, respondió el licenciado Enrique. Abuso infantil, fraude y probablemente más acusaciones que van a surgir conforme investiguemos más a fondo. Fue cuando Pedro dio el golpe final. Yo te grabé, papá. Rafael se congeló. ¿Qué? Te grabé hablando por teléfono con el doctor Carvajal. Sé usar tu celular. Usas la misma contraseña para todo. Logré acceder y copié los mensajes también. Las conversaciones sobre el veneno, sobre cómo sería indetectable, sobre cuánto ibas a pagar. Está todo aquí. Pedro sacó una memoria USB del bolsillo. Copié todo y se lo mandé a la abuela por correo también, por si intentabas destruirlo. Vi a mi hijo desmoronarse, literalmente. Se dejó caer en el sillón, el rostro entre las manos. No tenía opción, murmuró. Las deudas, ellos me iban a matar. Gente peligrosa, necesitaba el dinero. ¿Entonces la solución fue matar a tu propia madre?, pregunté, la voz temblando de emoción contenida. ¿Y transformar a tu hijo en una herramienta y en una víctima?, añadió la doctora Almeida, hablando por primera vez. Rafael alzó el rostro y vi lágrimas bajando. Perdón, mamá, perdón de verdad. Yo no quería. Yo estaba desesperado. ¿Desesperado lo suficiente para planear meticulosamente durante meses?, repliqué, tirando las fotos de los documentos frente a él. Esto de aquí no es desesperación, Rafael. Esto es premeditación fría. Calculaste todo. Hasta ensayaste lo que ibas a decir en mi funeral. Él miró los papeles y cerró los ojos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó en voz baja. Ahora, se adelantó el licenciado Enrique, tienes dos opciones. Podemos ir a la policía inmediatamente y dejar que la justicia penal siga su curso, o puedes cooperar. ¿Cooperar cómo? Entregando al doctor Carvajal y a todos los involucrados, confesando todo formalmente, renunciando a cualquier derecho sobre la herencia de tu madre, y aceptando las consecuencias de tus actos, incluyendo perder la custodia de Pedro. Rafael miró a su hijo. Pedro, no, dijo Pedro firmemente. Tú no eres mi papá de verdad. Un papá no hace lo que tú hiciste, con nadie, mucho menos con su propia mamá y su propio hijo. La madurez y el dolor en las palabras de aquel niño de 10 años me partieron el corazón. Voy a cooperar, dijo Rafael finalmente. Voy a contar todo. Solo, ¿puedo hablar con mamá a solas un minuto? Miré al licenciado Enrique, que sacudió la cabeza. No es aconsejable. Está bien, estuve de acuerdo. Puede hablar aquí mismo frente a todos. Rafael respiró hondo. Mamá, sé que no hay excusa para lo que hice. Sé que nunca me vas a perdonar, pero necesitas saber que yo siempre te amé. Las deudas, la presión, la desesperación, eso me transformó en alguien que ya no reconozco. El amor no intenta matar, respondí simplemente. El amor no aterroriza a un niño de 4 años al silencio. El amor no planea funerales mientras la persona todavía está viva. Él bajó la cabeza. Hay una cosa más que necesitas saber, continué. Ya cambié mi testamento. Tú no heredas nada más de mí. Todo va para Pedro, administrado por un fideicomiso hasta que él cumpla 25 años. Nunca más vas a tener acceso a un centavo mío. Vi la realidad final golpearlo. No solo había perdido a su madre y a su hijo, sino también el dinero que tanto codiciaba.
Y sobre la custodia, añadí, ya metí los papeles para tener la guardia total de Pedro. Vas a firmar la transferencia voluntariamente. Es parte del acuerdo. ¿Y si no firmo? Entonces vamos a exponer todo en un tribunal público, respondió el licenciado Enrique. Cada detalle es sórdido, y aún así vas a perder la custodia, pero con la adición de años de prisión por el intento de homicidio. Rafael miró alrededor de la sala, a todas aquellas personas testificando su caída. Finalmente, asintió. Voy a firmar lo que sea necesario. El notario se adelantó con los documentos ya preparados. El licenciado Enrique había trabajado rápido, anticipando que Rafael intentaría negociar. Mientras mi hijo leía y firmaba papel tras papel, transfiriendo la guardia de Pedro a mí y renunciando a cualquier derecho sobre mi herencia, observé al niño a mi lado. Pedro veía todo con una expresión seria, muy superior a sus 10 años. «¡Listo!», dijo Rafael, empujando los documentos firmados por la mesa. «¿Ahora qué?». «Ahora vas a la delegación y haces una confesión completa», respondió el licenciado Enrique. «Voy a acompañarte personalmente para asegurar que quede registrado correctamente». «¿Voy a ir a la cárcel?», su voz salió pequeña, asustada. «Probablemente sí, eventualmente. Pero con tu cooperación total, identificando al doctor Carvajal y a cualquier otro involucrado, tal vez consigas una reducción de pena. Depende del fiscal». Rafael se levantó lentamente. Miró a Pedro una vez más. «Hijo, yo...». «No», interrumpió Pedro. «No puedes llamarme hijo ahora. Perdiste ese derecho». Vi a Rafael tragar en seco, intentando contener las lágrimas. Parte de mí, una parte muy pequeña, sintió pena por él, pero la mayor parte sentía solo rabia y tristeza por lo que se había convertido. «¿Puedo despedirme de él?», preguntó Rafael. «No», respondí antes de que el licenciado Enrique pudiera hablar. «Ya causaste suficiente daño. No te vas a acercar a Pedro nunca más, a no ser que sea en un ambiente legal controlado, si él mismo quiere cuando sea más grande». Mis amigas Leticia y Marisa, que se habían quedado en silencio testificando todo, vinieron hacia mí. Leticia tomó mi mano. «Celia, fuiste muy valiente», dijo suavemente. «No fue valentía», respondí, mirando a Pedro. «Fue amor y protección, lo que cualquier abuela debería hacer». La doctora Almeida también se acercó. «Voy a necesitar hacer algunos exámenes en ti y en Pedro, solo para asegurar que está todo bien físicamente. El trauma psicológico va a necesitar acompañamiento también». «Ya contraté terapeutas especializados tanto para doña Celia como para Pedro», informó el licenciado Enrique. «Empiezan la próxima semana». Rafael fue llevado por el notario y el licenciado Enrique. Antes de salir, miró hacia atrás una última vez. No dijo nada, solo miró. Y entonces se fue. Cuando la puerta se cerró, sentí mis piernas flaquear. Leticia y Marisa me ayudaron a sentarme. «Se acabó», murmuré. «Realmente se acabó». Pedro vino a acurrucarse en mi regazo, algo que nunca había hecho antes por causa de la fachada que mantenía. «Abuelita, ¿puedo llorar ahora?». «Puedes, mi amor. Podemos llorar juntos». Y lloramos. Por los años perdidos, por el trauma, por la traición. Pero también lloramos de alivio, porque finalmente todo había terminado. En las semanas siguientes, la historia se volvió titular local. «Hijo intenta envenenar a madre por herencia», estaba en todos los periódicos. El doctor Carvajal fue arrestado, junto con otras 2 personas involucradas en el esquema de suministro de venenos. Rafael confesó todo, con lujo de detalles. Las deudas de juego habían comenzado hace 3 años. Primero fueron préstamos pequeños, después mayores. Cuando los prestamistas comenzaron a amenazarlo, entró en pánico y comenzó a buscar soluciones desesperadas. La idea de matarme por la herencia surgió hace 1 año. Al principio, rechazó el pensamiento, pero conforme las amenazas se ponían más serias y las deudas crecían, la idea se fue volviendo menos absurda en su cabeza, hasta que finalmente cruzó la línea. En cuanto a Pedro,
La revelación de que no era realmente autista no verbal causó sensación. Los psicólogos infantiles quedaron fascinados por el caso. ¿Cómo un niño tan pequeño había logrado mantener la fachada por tanto tiempo? ¿Cuánto daño causó eso? La terapeuta de Pedro, la doctora Silvana, trabajó conmigo para entender la extensión del trauma. Él desarrolló mecanismos de protección extraordinarios, explicó en una de nuestras sesiones. Pero el costo fue inmenso. Años cruciales de desarrollo social se perdieron. ¿Se va a recuperar?, pregunté angustiada. Con tiempo, apoyo y mucho amor, sí. Pedro es resiliente, pero va a cargar cicatrices emocionales por el resto de su vida. Comencé a ver esas cicatrices en las semanas siguientes. Pedro tenía pesadillas frecuentes. Despertaba gritando, creyendo que lo estaban mandando lejos. Tenía momentos de pánico cuando escuchaba voces masculinas fuertes, recordándole las amenazas de su padre. Pero también vi progresos. Por primera vez, estaba haciendo amigos. Niños de la colonia venían a jugar. Al principio, Pedro no sabía cómo interactuar. Años fingiendo ser no verbal lo dejaron sin práctica en las interacciones sociales normales. Pero estaba aprendiendo, riendo, siendo niño por primera vez. 3 meses después de la confrontación, recibí una carta de la prisión. Era de Rafael. El licenciado Enrique me llamó antes de que llegara. Doña Celia, su hijo, mandó una carta. No está obligada a leerla si no quiere. Lo pensé mucho antes de abrirla. Pedro estaba en la escuela, así que estaba sola cuando finalmente rasgué el sobre. La carta era larga, escrita a mano con la caligrafía de Rafael que yo conocía tan bien. Él pedía disculpas, repetidas veces. Explicaba cómo había caído tan bajo, cómo la desesperación había nublado cualquier sentido moral. Decía que pasaba los días en la prisión pensando en todo lo que había perdido. Pero fue el final de la carta lo que me hizo llorar. Mamá, sé que nunca me vas a perdonar, ni pido eso, pero necesito que sepas una cosa. Cuida bien a Pedro. Él es especial, siempre lo fue. Incluso cuando lo forcé al silencio, siempre supe que era brillante. Protégelo, dale el amor y la libertad que nunca le di. Y si un día, años en el futuro, él quiere conocerme de nuevo, voy a aceptar cualquier elección que él haga. Con amor y arrepentimiento eterno, Rafael. Guardé la carta en un cajón. Tal vez un día se la mostraría a Pedro. Tal vez no. Dependería de él, de cuándo estuviera listo para procesar todo. El juicio de Rafael fue rápido. Con la confesión completa y la cooperación identificando a toda la red de proveedores de veneno, recibió una sentencia de 12 años por intento de homicidio calificado. Podría pedir libertad condicional en 8. Cuando supe de la sentencia, sentí nada, ni rabia ni satisfacción, solo un vacío triste por el hijo que perdí, no por la prisión, sino por la codicia y la desesperación. Pedro tuvo una reacción diferente. Cuando le conté sobre la sentencia, simplemente asintió. «Es justo», dijo. «Él hizo cosas malas, tiene que pagar». «¿Y tú?», pregunté. «¿Cómo te sientes sobre todo esto?». Él pensó por un largo momento. «Triste, pero también aliviado. No necesito fingir más, puedo ser yo mismo». «Siempre», prometí, «siempre vas a poder ser tú mismo aquí». La vida se fue normalizando poco a poco. Pedro comenzó a asistir a la escuela normalmente, ya no en clases especiales para niños con necesidades especiales. Los maestros quedaron impresionados con su inteligencia. Él estaba años adelante en lectura y comprensión, resultado de años observando y aprendiendo solo. Pero socialmente estaba atrasado. Hacer amigos era difícil. Los otros niños encontraban extraño que supiera tanto sobre algunos temas y tan poco sobre interacciones básicas. «¿Por qué no sabes jugar a las traes?», preguntó una niña un día. «Todo el mundo sabe». Pedro se avergonzó. «Nunca jugué antes», admitió. «Tuve que enseñar a mi nieto de 10 años cosas que la mayoría de los niños aprenden naturalmente. Cómo compartir, cómo leer expresiones faciales, cómo saber cuándo alguien está jugando o hablando en serio.
Eran lecciones básicas que él había perdido por estar preso en el silencio forzado. También tuvimos que lidiar con la atención de los medios. Reporteros querían entrevistas. El niño que fingió ser autista por años era un título tentador. Rechacé todas las solicitudes. Pedro ya fue forzado a hacer un espectáculo una vez, le dije al último reportero que apareció en la puerta. No voy a permitir que eso pase de nuevo. El licenciado Enrique me ayudó a conseguir una orden de restricción contra periodistas. Finalmente, conseguimos un poco de paz. 6 meses después del juicio, Pedro tenía su primera presentación escolar. Una obra sobre el descubrimiento de América. Él tenía un pequeño papel como uno de los marineros. Me senté en el público con Leticia y Marisa, nerviosa. Era la primera vez que Pedro hacía algo público desde que comenzó a hablar. ¿Y si entraba en pánico? ¿Y si el trauma volvía? Pero cuando subió al escenario, vestido con un uniforme de marinero improvisado, algo mágico pasó. Dijo sus líneas con claridad y confianza. Interactuó con los otros niños naturalmente. Hasta sonrió. Cuando la obra terminó y los niños se inclinaron ante el público, vi a Pedro buscándome con los ojos. Cuando me encontró, su sonrisa se hizo aún más grande. Lloré de orgullo. Mi nieto, que había pasado años en silencio forzado, estaba finalmente encontrando su voz de verdad. Después de la presentación, varias mamás vinieron a hablar conmigo. La historia de Pedro era conocida, pero la mayoría tenía el buen sentido de no mencionarla directamente. Su nieto es muy talentoso, dijo una de ellas. Mi hija Sofía habla mucho de él. ¿Son amigos? Miré hacia donde Pedro estaba riendo con un grupo de niños, incluyendo a una niña de cabello rizado que debía ser Sofía. Creo que sí, respondí, sintiendo que mi corazón se calentaba. Creo que está haciendo amigos. En la noche, mientras Pedro se preparaba para dormir, conversamos sobre el día. Me gustó estar en el escenario, dijo. Fue extraño al principio, tener a todo el mundo mirándome, pero después me acostumbré. Estuviste maravilloso, garanticé. Estoy muy orgullosa. ¿Abuela? Dijo, la voz poniéndose más seria. ¿Crees que mi papá está orgulloso de mí? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Por qué estás pensando en él? No sé. Solo, a veces pienso, si está bien, si piensa en mí. Me senté en la orilla de su cama. Estoy segura de que piensa en ti todos los días, y estoy segura de que está orgulloso, aunque sea de lejos. Pero hizo cosas malas. Hizo sí, cosas terribles, pero eso no significa que nunca te amó. Solo significa que su amor fue imperfecto, confuso, mezclado con otras cosas malas. Pedro pensó sobre eso. Creo que entiendo. ¿Es como cuando amamos a alguien pero todavía estamos enojados con ellos? Exactamente así. ¿Entonces puedo amar a mi papá y todavía estar enojado con él por haberme lastimado? Puedes sí, mi amor. Los sentimientos son complicados, no necesitan tener sentido completo. Pareció aliviado con el permiso para tener emociones contradictorias. 1 año después de la confrontación, recibí otra carta de Rafael. Esta vez, no era para mí, era para Pedro. El licenciado Enrique me orientó a no entregarla directamente sin pasar por usted primero. Le expliqué al abogado por teléfono. ¿Qué debo hacer? Léala primero, vea si es apropiada. Si lo es, presente la opción a Pedro. Deje que él decida si quiere leerla o no. La carta de Rafael para su hijo era diferente a la que me había mandado a mí. No tenía excusas o explicaciones. Era solo un padre hablando con su hijo. Rafael contaba sobre la vida en la prisión, sobre las clases que estaba tomando, intentando terminar una carrera que había abandonado años atrás, sobre los libros que estaba leyendo, sobre cómo pensaba en Pedro todos los días. Él no pedía perdón, no pedía una visita, solo compartía su vida de la manera que un padre haría en una carta normal para su hijo. Le mostré la carta a la doctora Silvana primero. ¿Es seguro mostrarle esto? Ella leyó cuidadosamente. No veo nada perjudicial aquí. De hecho, puede ser benéfico. Pedro tiene asuntos no resueltos con el padre.
Esto puede ser un paso para procesarlos. Esa noche me senté con Pedro. Tu papá te mandó una carta. No necesitas leerla si no quieres, pero está aquí si quieres. Él miró el sobre por un largo momento. ¿Puedo leerla después? ¿Cuando esté listo? Claro, la voy a dejar aquí en tu cajón. Tú decides cuándo y si quieres leerla. Le tomó 3 semanas mencionar la carta nuevamente. La leí, dijo simplemente durante el desayuno. ¿Y? Fue extraña. Habló sobre cosas normales, como si fuéramos una familia normal. Ustedes fueron una familia, aunque complicada. Preguntó si quiero escribirle de vuelta. Se me apretó el estómago. ¿Y tú quieres? Pedro movió el cereal pensativo. No sé. Parte de mí quiere, pero otra parte todavía está enojada. No necesitas decidir ahora, y no importa lo que decidas, te voy a apoyar. Él asintió, pareciendo aliviado. Más de 3 semanas pasaron. Entonces, un día, encontré a Pedro en la mesa de la cocina, escribiendo. Cuando me acerqué, vi que era una carta. ¿Puedo mandarle esto? Preguntó, mostrando el papel. Leí la carta. Era corta, cuidadosa. Pedro contaba sobre la escuela, sobre la obra, sobre sus nuevos amigos. No mencionaba nada sobre el pasado o sobre el perdón. Era solo una actualización, de la manera que un hijo le escribiría a su padre. Claro que puedes mandarla, dije, sintiendo lágrimas en los ojos. No era reconciliación, tal vez nunca lo sería, pero era un paso, un pequeño paso en dirección a algún tipo de paz. 2 años pasaron desde aquella semana terrible. Pedro ahora tenía 12 años y estaba floreciendo. Continuaba brillante académicamente, pero finalmente estaba alcanzando el desarrollo social que había perdido. Tenía un grupo sólido de amigos. Sofía, la niña de la obra, se convirtió en su mejor amiga. Los dos eran inseparables, siempre juntos haciendo trabajos escolares o simplemente conversando. ¿Ella sabe de mi historia?, me preguntó Pedro un día. No sé. ¿Por qué? Porque quiero contarle, pero tengo miedo de que me tenga miedo o le parezca raro. ¿Por qué le parecería raro? Porque fingí ser autista por años, porque mi papá intentó matarte, porque toda mi vida fue una mentira hasta hace 2 años. Me senté con él. Pedro, tu vida no fue una mentira. Fuiste forzado a una situación imposible cuando eras muy pequeño para entender. Sobreviviste de la manera que pudiste. No tiene nada de raro eso. Tiene valentía. ¿Crees que deba contarle? Creo que las verdaderas amistades se construyen con honestidad. Si Sofía es realmente tu amiga, va a entender. Pero solo cuéntale cuando te sientas listo. Él le contó 2 semanas después. Vino a casa pálido y callado. ¿Cómo te fue?, pregunté. Ella lloró, dijo. Lloró mucho, pero no por creer que fuera raro. Lloró porque se puso triste por lo que pasé. ¿Y ahora? Ahora dijo que somos mejores amigos para siempre, y que cualquiera que intente lastimarme va a tener que vérselas con ella primero. Sonreí. Parece una buena amiga. Es la mejor. La relación de Pedro con su padre continuaba complicada. Intercambiaban cartas regularmente ahora. Rafael nunca pedía visitas, respetando los límites que establecimos, pero compartía su vida, sus pensamientos, su progreso. Está diferente en las cartas, observó Pedro un día. Más real, menos como el papá que yo conocía. La prisión cambia a las personas, a veces para bien, a veces para mal. ¿Crees que cambió para bien? Honestamente, no sé, solo el tiempo lo dirá. Cuando Pedro cumplió 13 años, organicé una fiesta. Por primera vez, tuvo amigos de verdad para celebrar con él. La casa estaba llena de risas y ruido de niños jugando. Leticia vino a ayudarme a servir el pastel. Mira nada más, dijo, señalando a Pedro rodeado de amigos. ¿Quién diría que hace 3 años él estaba viviendo aquella mentira terrible? Los niños son resilientes, respondí. Más de lo que imaginamos. Y las abuelas también, dijo ella, abrazándome. Tú salvaste a ese niño, Celia, de más formas que una.
En la noche, después de que todos se fueron, Pedro me ayudó a limpiar. «El mejor cumpleaños de mi vida», dijo él, sonriendo. «¿Mejor cómo?» «Porque por primera vez pude ser yo mismo completamente, sin fingir, sin esconder. Solo yo». Aquellas palabras valieron todo lo que pasamos. En terapia, la doctora Silvana continuaba trabajando con Pedro sobre el trauma. «Él está progresando maravillosamente», me dijo en una sesión. «Pero todavía hay trabajo que hacer, principalmente en relación a la confianza y al miedo al abandono. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Continúe haciendo lo que ya hace, siendo constante, presente, amorosa. Es lo que él más necesita». Pedro todavía tenía pesadillas ocasionales. Todavía tenía momentos de ansiedad cuando hombres desconocidos se acercaban. Todavía se trababa cuando escuchaba discusiones fuertes, recordando las amenazas de su padre. Pero estaba aprendiendo a lidiar con eso, desarrollando mecanismos saludables de afrontamiento, creciendo a pesar del trauma. Un día, llegó a casa con un proyecto escolar. «Tenemos que escribir sobre alguien que admiramos», explicó. «¿Puedo escribir sobre ti?» Me quedé sorprendida. «¿Sobre mí? ¿Por qué?» «Porque tú me salvaste. No solo de aquella semana con el vino, sino de años de silencio. Tú me diste mi voz de vuelta». Lloré leyendo su proyecto. Pedro escribió sobre valentía, sobre amor incondicional, sobre cómo yo había arriesgado todo para protegerlo. Me veía a través de sus ojos y mal me reconocía. Era una heroína cuando me sentía apenas una abuela, haciendo lo que cualquier abuela haría. Pero tal vez fuera eso lo que ser héroe significaba. Hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Proteger a quien amamos incluso cuando el costo es alto. 3 años después de la confrontación, Pedro y yo fuimos llamados para una audiencia. Rafael estaba pidiendo la posibilidad de visitas supervisadas. «No necesita aceptar», me garantizó el licenciado Enrique. «Tiene todo el derecho de rechazar». Pero miré a Pedro. «¿Qué es lo que tú quieres?» Él pensó por un largo momento. «Quiero verlo, no para perdonar u olvidar, pero para, no sé, tal vez tener un cierre». «¿Estás seguro?» «Lo estoy, pero solo si vienes conmigo». La visita se agendó para una semana después, en un ambiente controlado, con supervisores presentes. Cuando llegamos, Rafael ya estaba esperando. 3 años de prisión lo habían cambiado. Estaba más delgado, con canas que no tenía antes. Parecía más viejo, más cansado. Cuando vio a Pedro, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hijo, hola», dijo Pedro simplemente, manteniendo la distancia. Nos sentamos en una mesa pequeña. Un supervisor se quedó cerca, pero no interfirió. «Creciste», dijo Rafael, con la voz quebrada. 3 años hacen eso», respondió Pedro sin emoción. «Pedro, yo no sé qué decir además de perdón. Sé que no es suficiente, nunca lo será, pero necesito que sepas que me arrepiento todos los días de lo que hice». «¿Te arrepientes de haberme forzado al silencio o de haber intentado matar a la abuela?», preguntó Pedro directamente. Rafael tragó en seco. «De todo, de cada mala decisión que tomé, de haber dejado que la desesperación me transformara en un monstruo». «Tú eras un monstruo antes», dijo Pedro con calma. «Desde que yo tenía 4 años, las deudas solo te dieron una excusa». Vi a Rafael encogerse con la verdad de aquellas palabras. «Tienes razón», admitió. «Siempre fui débil, egoísta. Puse mis necesidades por encima de todos, principalmente de ustedes». «¿Por qué estás diciendo esto ahora?», preguntó Pedro. «¿Por qué no antes?». «Porque antes yo no lograba ver. Estaba ciego por la codicia, por el miedo, por la desesperación. Aquí en la prisión, sin distracciones, finalmente tuve que mirarme a mí mismo de verdad, y no me gustó lo que vi». Nos quedamos en silencio por un momento. «Voy a perdonarte eventualmente», dijo Pedro finalmente. «No porque te lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Pero eso no significa que te quiera en mi vida». Rafael asintió, lágrimas rodando libremente ahora. «Entiendo y acepto»,
Solo, gracias por venir, por darme esta oportunidad de pedir disculpas cara a cara. La visita duró apenas 30 minutos. Cuando salimos, Pedro estaba callado, procesando. ¿Cómo te sientes?, pregunté en el coche. Triste, pero también aliviado. Es extraño. No es extraño, es humano. ¿Crees que realmente cambió? Honestamente, creo que lo está intentando. Si lo va a lograr, solo el tiempo lo dirá. 5 años pasaron desde aquella semana que cambió nuestras vidas para siempre. Pedro ahora tenía 15 años, un adolescente alto e inteligente, a punto de terminar la preparatoria con 2 años de anticipación. La historia del niño que fingió ser autista por años todavía era recordada ocasionalmente, pero Pedro aprendió a lidiar con la atención. Es parte de quien soy, dijo cierta vez. No puedo cambiar el pasado, solo puedo construir un futuro mejor. Y estaba haciendo exactamente eso. Había sido aceptado en varias universidades prestigiosas, con becas completas. Quería estudiar psicología, especializarse en trauma infantil. Quiero ayudar a otros niños que pasaron por lo que pasé, explicó. Niños forzados al silencio de diferentes maneras. Quiero darles voz como tú me la diste a mí. Rafael había sido liberado en libertad condicional después de 5 años, por buen comportamiento. No intentó acercarse a nosotros sin permiso. Consiguió un empleo humilde, pagando sus deudas lentamente. Ocasionalmente, él y Pedro se encontraban. No era una reconciliación completa, pero era algo. Una relación cautelosa, llena de límites claros, pero con espacio para crecer. Él está realmente diferente, me dijo Pedro después de uno de los encuentros. Más humilde, más real. ¿Eso te hace feliz? Me deja esperanzado. No sé si un día vamos a tener una relación normal de padre e hijo, pero por lo menos ya no es aquella pesadilla. En cuanto a mí, a los 73 años, finalmente encontré una paz que no sabía que me faltaba. Criar a Pedro me había dado un propósito renovado. Verlo florecer a pesar del trauma había sido la mayor alegría de mi vida. También me involucré en trabajo voluntario, ayudando a otras víctimas de abuso familiar. Mi historia se había vuelto pública y muchas personas me buscaban pidiendo consejos o solo alguien que entendiera. Transformaste algo terrible en algo hermoso, me dijo Leticia cierta vez. Tomaste el peor momento de tu vida y lo usaste para ayudar a otros. No tuve opción, respondí. O dejaba que aquello me destruyera o lo usaba para construir algo mejor. En una tarde de domingo, Pedro y yo estábamos en la terraza, tomando limonada y viendo la puesta de sol. Él estaba leyendo un libro de psicología, siempre estudiando, siempre aprendiendo. «Abuela», dijo de repente, marcando la página, «¿te acuerdas de aquella noche? Cuando finalmente hablé? ¿Cómo podría olvidarlo? A veces pienso en lo que habría pasado si yo no hubiera hablado, si hubiera dejado que bebieras el vino. Se me apretó el corazón. ¿Por qué piensas en eso? Porque me recuerda cuánto una única elección puede cambiar todo. Si yo me hubiera quedado en silencio una vez más, por miedo, habrías muerto, y yo estaría viviendo aquella mentira hasta hoy. Pero fuiste valiente, hiciste la elección correcta. Fue difícil, admitió. Estaba aterrorizado. Creía que mi papá iba a cumplir las amenazas, que te iba a perder de cualquier forma. Pero te arriesgaste aún así, porque te amo, y el amor es más fuerte que el miedo. Abracé a mi nieto, ese niño extraordinario que había enfrentado horrores que ningún niño debería enfrentar, y salió del otro lado más fuerte, más compasivo, más decidido a hacer la diferencia en el mundo. Voy a extrañarte cuando te vayas a la universidad, admití. Voy a extrañarte también, pero es solo en otra ciudad. Voy a visitar cada fin de semana que pueda. No necesitas hacerlo. Disfruta tu juventud, haz amigos, vive tu vida. Mi vida siempre va a tener espacio para ti, dijo firmemente. Tú me enseñaste que la familia no es sobre la sangre, es sobre a quién elegimos amar y proteger. Esa noche, después de que Pedro se fue a dormir,
Me senté sola en la cocina donde todo había comenzado 5 años atrás. El lugar donde la botella de vino envenenado se había despedazado en el suelo. El lugar donde mi nieto había finalmente encontrado su voz. ¿Cuántas vidas caben en una vida? ¿Cuántas versiones de nosotros mismos existen? Yo era la joven madre que crió a Rafael, la esposa que perdió al marido, la abuela que creía que nunca conocería verdaderamente a su nieto. Y ahora era la matriarca que había salvado a su familia del peor tipo de traición. Todas esas versiones coexistían en mí, cada una dejando sus marcas, sus aprendizajes, sus cicatrices. Pero si pudiera volver y cambiar algo, ¿cambiaría? ¿Evitaría aquella semana terrible? La respuesta era complicada. Claro que no quería que Pedro hubiera sufrido. No quería que Rafael se hubiera convertido en quien se convirtió. Pero al mismo tiempo, aquella semana nos dio algo precioso: la verdad y la oportunidad de reconstruir sobre bases honestas. Pedro nunca habría encontrado su voz si no fuera forzado a hacer una elección imposible. Yo nunca habría descubierto la fuerza que tenía dentro de mí. Rafael nunca habría confrontado sus demonios. Eran lecciones terribles, aprendidas de la manera más difícil, pero eran lecciones verdaderas. Escuché pasos en la escalera y me di la vuelta. Pedro estaba ahí, en pijama, pareciendo más joven que sus 15 años. ¿No puedes dormir?, pregunté. Tuve una pesadilla, la antigua sobre que me mandan lejos. Las pesadillas eran raras ahora, pero todavía ocurrían ocasionalmente. Ven acá. Abrí mis brazos y él vino a acurrucarse como hacía cuando era más pequeño. Perdón por todavía tener esos sueños, murmuró. Sé que ya pasó. No necesitas disculparte por procesar trauma. Ve a tu tiempo, no hay prisa. Pero quiero superar, quiero ser fuerte. Ya eres fuerte, más fuerte que cualquier persona que conozco. Pero fuerza no significa no tener miedo o no tener pesadillas. Significa continuar incluso cuando los tienes. Nos quedamos sentados juntos en la cocina, abuela y nieto, sobrevivientes de una tormenta terrible, hasta que Pedro finalmente se relajó y comenzó a dormitar. Miré a ese niño extraordinario y sentí gratitud profunda. Gratitud por haber encontrado valor aquella noche 5 años atrás. Gratitud por haber sobrevivido. Gratitud por el tiempo que todavía tendríamos juntos. La vida nos había probado de la peor manera posible. Nos había mostrado que las personas que amamos podían traicionarnos, que los secretos podían esconderse detrás de sonrisas familiares, que el mal podía usar la máscara del amor, pero también nos había mostrado que éramos más fuertes de lo que pensábamos, que la verdad, por más dolorosa, era mejor que mentiras cómodas, que el amor real, el amor verdadero, vale la pena luchar por él. 5 años atrás, en esta misma cocina, mi vida casi terminó. Pero en vez de eso, una nueva vida comenzó. Una vida construida en honestidad, en valentía, en amor incondicional. Y si pudiera mandar un mensaje a la Celia de 5 años atrás, la mujer a punto de recibir aquella botella de vino envenenado, ¿qué le diría? Le diría que confiara en el amor, que confiara en la valentía de un niño, que confiara en que incluso en las horas más oscuras hay luz esperando del otro lado. Le diría que va a sobrevivir, que va a ser más fuerte, que va a transformar la mayor traición en una historia de redención. Pero principalmente le diría: presta atención cuando él hable, porque aquella voz, silenciada por tanto tiempo, va a cambiar todo, va a salvarlos a los dos, y va a mostrar que el amor verdadero, es más poderoso que cualquier veneno. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.